Bien, nuevamente darle la bienvenida a todos los integrantes a este segundo día de charlas del quinto ciclo de conferencias del Míster de Fútbol Mundial. Hoy tenemos un invitado especial, el profesor Igor Oca, quien ya tiene mucho recorrido en la parte del entrenamiento en categorías formativas y profesionales. Ha trabajado en distintos clubes reconocidos en España, como el Atlético de Madrid, el Villarreal, entre muchos otros clubes muy conocidos. Es licenciado en Historia, licenciado de la Ciencia del Deporte, es profesor con máster universitario de fútbol, director metodológico, profesor de los cursos UEFA, tiene mucha experiencia nacional e internacional y ya 20 años en su trayectoria como entrenador. Entonces quiero darle la bienvenida al profesor Igor Oca desde España. Un saludo, profe. El tiempo y el espacio es suyo. Muchísimas gracias, Kevin. Muchísimas gracias a todos y a todas los que estáis al otro lado y bueno, espero que este tiempo, que este espacio que vamos a compartir, pues que genere inquietud al menos y que todos nos llevemos algo. Agradecer también a Kevin y a toda la organización por crear espacios de este tipo, más en los tiempos que estamos viviendo ahora con la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. Yo creo que son buenos momentos para ver cómo trabajan otras personas y bueno, es lo que voy a intentar yo hoy, ¿no? Transmitir algo, una parte de lo que trato de llevar yo al campo. Ni mejor ni peor, sino que bueno, es después de 20 años entrenando, pues lo que creo que es más óptimo. Me imagino que alguna compartiréis ciertas cosas, otras no, pero bueno, luego podremos intercambiar ideas y bueno, como estamos prácticamente en familia, alrededor de 40, si Kevin lo ve bien, cualquier momento que haya cualquier pregunta, lo podéis poner por el chat y él ya decidirá si la hace en medio de la presentación o las hacemos al final. Bueno, el título, como ven allá, intervenir para favorecer el rendimiento del jugador o de la jugadora en función de la categoría de a quién entrenemos, ¿no? Creo que es la labor fundamental, el favorecer el desarrollo y el rendimiento de los jugadores a los que entrenamos. Y bueno, he escogido, a ver si va ahí está. He escogido a modo de decálogo 10 puntos que creo que pueden ser interesantes y bueno, os los presento para que luego se pueda comprender todo mejor. Empezaremos por una pequeña introducción, donde iniciamos todo. Pilares del proceso. Para mí hay muchos puntos a los que atender cuando iniciamos cualquier reto, cualquier proceso de entrenamiento y competición. Pero bueno, os voy a hablar de 4 fundamentalmente que creo que bueno, hay que atenderlos, ¿no? Y nos quedará más claro cuando los veamos. Hablaremos de los elementos del juego, porque si estamos hablando de entrenamiento, tienen que estar presentes en ese entrenamiento esos elementos del juego, ¿no? Y a veces nos dedicamos a entrenar y esos elementos del juego, esos elementos de competición brillan por su ausencia en el entrenamiento y luego pretendemos que cuando los jugadores o las jugadoras lleguen a competición hagan cosas bien, ¿no? Y no le estamos dando lo que necesitan en el entrenamiento. ¿Cómo favorecer la transferencia? Creo que es importante, hay que hablar algo de pedagogía, algo de didáctica. En otros gremios, como puede ser la educación, lo tienen muy claro. No es lo mismo académicamente que a nivel procedimental, que en el campo, pero hay conceptos que tenemos que manejar. Nosotros pretendemos entrenar para generar un conocimiento previo en el jugador o en la jugadora y que luego, cuando ese jugador o esa jugadora llegue a la competición, pueda tirar de esos conocimientos previos. Entonces, bueno, creo que la transferencia la tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué medios utilizamos en el entrenamiento? Habrá medios de fútbol y otros medios que serán más auxiliares, nos quedará claro con la explicación. Sexto punto, el tipo de juegos o de tareas de entrenamiento. Os propondré yo una lista original, ni mejor ni peor, pero después de tanto tiempo entrenando, opté por realizar yo mi propia tipología, dado que aquí en España pues, no hay mucha unificación de criterios, ¿no? Y a las mismas cosas muchas veces les llamamos con un nombre diferente. Entonces, bueno, creo que para unificar un poco y para simplificarlo os plantearé ese séptimo punto. ¿Cómo planificamos? Fundamental.
la intervención del entrenador. Nuestra intervención es realmente importante. En función de cómo sea esa intervención, generaremos un impacto en el jugador o en la jugadora. Por lo tanto, es un punto que creo que tenemos que pasar por él. Hablaremos de unas pequeñas conclusiones y todo lo que os presento aquí, obviamente cuando veáis cualquier vídeo, sí que pertenece a lo que proyectamos en el entrenamiento, pero muchas de las concepciones teóricas que os planteo pues tienen una evidencia y otros compañeros o compañeras pues lo han aportado. Les pongo aquí la bibliografía, ¿vale? Por si alguno o alguna quiere profundizar más, ahí tenéis muchas referencias para poder profundizar. Bueno, y comenzamos por ese primer punto. ¿Por dónde empezamos? Cada vez que inicio cualquier reto, siempre me planteo la misma acción en primer lugar. Establezco un DAFO en el que identifico en función del contexto en el que estoy, independientemente de las categorías, cualquier reto, trato de identificar primero esas debilidades. Os presento aquí, si no me equivoco, pues el reto anterior antes de estar en Primera División en México. Agarré el equipo reserva y bueno, os presento tal cual el segundo DAFO que hice para el clausura. Hablamos de las debilidades, establezco también esas amenazas, esas fortalezas que tenemos que mantener y esas oportunidades. En base a estos 4 puntos, creo que es bueno establecer ese punto de partida. No quedarnos ahí y después de este DAFO plantearnos ese primer paso. ¿Cómo vamos a corregir esas debilidades? ¿Cómo vamos a afrontar esas amenazas? ¿Cómo vamos a mantener esas fortalezas que tenemos? ¿Y cómo vamos a explotar esas oportunidades que se nos plantean? Por lo tanto, cada punto que ven en esas 4 columnas se verán correspondidos en ese corregir, en ese afrontar esas amenazas, en ese mantener esas fortalezas y en ese explotar esas oportunidades. Esto normalmente lo puede hacer el director técnico, como llaman allá, el entrenador, la entrenadora, y está muy bien para esa primera reunión con el staff, con el cuerpo técnico, para que ellos sean conscientes de ese punto de partida, ¿no? De cómo está la situación a nivel general. A partir de ahí, bueno, pues podremos ya identificar cómo es el equipo y a partir de ahí podremos empezar a saber cómo vamos a jugar. Os presento aquí los 4 estilos posibles que manejo yo a nivel de juego. Estamos hablando de un estilo elaborado, como vemos aquí, el Betis contra el Barcelona, que mediante esa progresión en corto, pues consigue llegar y generar esas situaciones de peligro. En la transición de no tener el balón a tenerlo, vemos como el Paris Saint-Germain aquí contra el Barcelona pierde el balón, el Barcelona tiene tiempo y espacio para transitar, para ir rápido, pero en cambio, como ven, frena, se ordena y en vez de optar por ser directos, son elaborados. Para, con ese orden, tratar de desordenar, en este caso, al Paris Saint-Germain. Hemos visto ese juego elaborado y esa transición elaborada. A la derecha vamos a ese segundo estilo. Con balón, ese juego directo. Incluso equipos elaborados como el Barcelona, por momentos, tienen que optar por esta situación. Vemos al Barcelona con la presión alta del Betis, como Ter Stegen, busca a Luis Suárez y tratan de progresar de manera directa. Y esto es un estilo que tenemos que identificar si nos viene bien, si nos viene mal, luego lo argumentaremos. Ahí, perfecto. Vemos el Paris Saint-Germain como roba el balón y esa transición arriba a la derecha es mucho más vertical que la primera que hemos visto del Barcelona. La hemos visto en un bloque bajo cuando el Paris Saint-Germain ha robado cerca de su área y 12-13 segundos más tarde ha llegado a finalizar. Volvemos a ver otra con un bloque más alto, en el que vemos que el Paris Saint-Germain recupera el balón y 4 segundos más tarde está anotando ese gol.
Perfecto. Ya hemos visto los dos estilos que manejamos. Ya no hablamos ni de juego de posición, hablamos simplemente de juego elaborado o juego directo. Escucha, se escucha el altavoz, ¿verdad? Ahí está bien. Perfecto. Entramos a los estilos de recuperación del balón. Podemos ser presionantes, y lo vemos aquí. Perfecto. Abajo a la izquierda, y vemos al Arsenal contra el Tottenham, como con esa estructura de 3-4-3, trata de minimizar el tiempo de disposición del balón del Tottenham. En función de las características que ahora os presentaré, nosotros optaremos por ser presionantes o por ser replegantes. Vemos otro segundo clip que todavía nos lo deja más claro y vemos cómo el Arsenal de rojo consigue recuperar, esta vez mediante un saque de banda. Pero vemos cómo se pueden enfrentar esos estilos. El Tottenham también es un equipo que, en ese momento de recuperación del balón, opta por ser presionante. Y vemos cómo con esa estructura de 4-3-3 recupera el balón, en este caso mediante un fuerajuego, y aquí mediante una recuperación en campo del oponente. Y como siempre hablamos de la fase de organización y la fase de transición. Aquí veremos cómo el Betis ha perdido el balón contra el Barcelona y en vez de replegarse, en esa transición es presionante para recuperar cuanto antes el balón. Aquí hemos visto que han perdido el balón y por ser presionantes 4 o 5 segundos más tarde de haberlo perdido, lo han recuperado. Y nos vamos al último. Abajo a la derecha, como en la final del Mundial, vemos a Francia con una defensa organizada, replegante, esperando esa precipitación de Croacia en este caso, llevado por el marcador o porque es su intención. En este caso, Croacia progresa, consigue sacar un centro desde banda, pero Francia acaba despejando el balón. Ese estilo replegante. Y también se muestra, obviamente lo podemos mostrar en la transición. Aquí vemos al Paris Saint-Germain contra el Barcelona que pierde el balón y en vez de apretar y ser presionante, lo que hace es ordenarse y desde ese repliegue, prácticamente en campo propio, pues optan por defender portería y llevar al Barcelona a una precipitación o a una zona donde puedan robar el balón. Y bueno, y esta sería un poco la idea en cuanto a los estilos de juego. Luego veremos, con los pilares del proceso, qué estilos nos vienen bien a nosotros. ¿Cuáles son los pilares del proceso? Lo primero que hay que atender es al contexto en el que estamos. El fútbol es universal, pero las características que puede haber en Colombia no son las características que hay en China, que hay en México, que hay en España. Y esos matices los debemos tener en cuenta. Hoy estamos aquí cerca de 50 y por lo que he visto, Costa Rica, Argentina, España, Colombia, hay matices diferentes que pueden hacer que el proceso que has llevado en un lado no te valga en otro. Entonces, bueno, es lo primero que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles son los pilares del proceso de entrenamiento y competición? En mi opinión, el más importante es este, los jugadores. Los jugadores, tanto a nivel propio como el oponente, porque no olvidemos que el fútbol es un duelo colectivo. Hay que ver las características que tienen esos jugadores, porque en función de a quiénes entreno, voy a tener que elegir los cómo. Esto ya no va como pensábamos antes, ¿no? Yo tengo esta idea, sí, yo tengo esta idea, pero la puedo proyectar con los jugadores que tengo, o los jugadores que tengo o las jugadoras tienen unas características propicias para jugar de otra manera. Entonces eso me lo tengo que plantear. ¿Qué hábitos tienen esos jugadores? ¿Qué trayectoria tienen? Porque no es yo entreno de una manera en la que solicito que el jugador o la jugadora tome constantemente decisiones y voy a entrenar a México y tengo que entrenar de esa manera. Tengo que ver los hábitos que tienen. Porque quizá hay que guardar un proceso de transición hasta llevar el entrenamiento que tú pretendes. Porque tienen unos hábitos diferentes de entrenamiento y lo tienes que respetar. Ese es mi punto de vista. En segundo lugar está el club, está la institución.
la filosofía que puede tener, los objetivos, y tenemos que ir de la mano, porque ellos son los que nos contratan como entrenadores, y como vaya, aunque salgan las cosas bien, como vayamos por otro lado, quizá podemos tener un problema. Entonces, bueno, la manera de jugar va a tener que tener una correspondencia con esa filosofía del club, ¿no? En España hay equipos que tienen una filosofía muy, muy clara, que no aceptan un determinado perfil de entrenador, un determinado estilo de juego. Y eso hay que tenerlo claro. La afición, bueno, como matices a tener en cuenta. La competición, luego veremos algún matiz de la competición, en este caso la colombiana. La competición es diferente y vemos que hay jugadores que pueden responder en una competición y luego en otra, más allá de otras influencias a nivel de maduración, de más experiencia, en otras pues lo pasan peor. Eso muchas veces es debido a que se juega diferente en Colombia, en Guatemala, en Francia o en Alemania, y lo debemos tener en cuenta como entrenadores. Es importante, y haremos un pequeño ejercicio de cómo se genera el gol, qué equipos tienen éxito, qué equipos fracasan, qué características tiene esa competición. Y en último lugar, ubico el entrenador, el cuerpo técnico. Yo antes, cuando empecé a entrenar, hace 20 años, pensaba que lo más importante era mi sensibilidad con el juego, ¿no? Yo quiero no jugar de esta manera y pase lo que pase, pues bueno, hay muchos matices, sobre todo en el profesionalismo, a los que tienes que atender. Y hablábamos de los jugadores. Por mucho que tú tengas una idea de juego, tienes que tener la capacidad de convencerles, ¿no? Pero si hay jugadores que ellos han identificado que les viene bien, posiblemente, si no les convences al 100%, no van a cambiar esos hábitos que le han proporcionado éxito durante toda su vida. Bueno, como tenemos un tiempo limitado, no vamos a hablar mucho más de los 4 puntos. Entonces, para hacer un pequeño ejercicio práctico, he elegido ese punto 3 de la competición, pues para hacer referencia a eso, ¿no? Que tenemos que atender al contexto en el que estamos para poder desarrollar ese proceso de entrenamiento. Y hablamos de pues, identificar una competición, como puede ser la Liga Colombiana, y identificar cómo se generan los goles. Para mí, en cualquier liga del mundo, los goles se generan en referencia a 4 grupos, que son estos 4 que os presento a continuación. Quitando alguna situación especial, los goles se consiguen mediante acciones a balón parado, táctica fija, mediante gestionar el área y la periferia del área. Dentro de ese segundo punto abro 2 puntos más, 2 subapartados, que son centros desde banda y luego el gestionar bien, el limpiar área, como decimos nosotros, que es bueno, gestionar bien duelos dentro de área, no permitir golpeos exteriores, no irme al suelo y precipitarme, no pasarme de presión, cuestiones de ese tipo. Punto 3, gestionar la altura de la estructura, cuándo tenemos que llevar el bloque hacia abajo, cuándo tenemos que llevar el bloque hacia arriba, muy relacionado con dónde está el balón y cómo dispone del balón el oponente. Y en último lugar, hay goles que vienen mediante esas transiciones. Yo recibo goles si no preparo bien la pérdida. Estoy a punto de conseguir gol, pero pierdo el balón y no he viajado junto, la estructura no ha preparado bien la pérdida, puedo tener problemas. Entonces, bueno, en base a esos 4 grupos que se pueden mirar desde la fase de disposición del balón o desde la fase de recuperación, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que veáis que puede ser útil, porque si yo tengo un reto y tengo que ir a entrenar a Oman, lo primero que voy a hacer es saber cómo se manejan los equipos en la liga omaní, ¿no? Y voy a ver cómo se suelen hacer los goles. Y si voy a un equipo a mitad de temporada, voy a identificar cómo hace los goles para mantener esas fortalezas y tratar de mejorar esas debilidades y cómo le hacen los goles. Porque si recibe muchos goles en el punto 2, en centros laterales, pues posiblemente sea ahí donde tengo que poner el foco en primer lugar para mejorar los resultados. Y bueno, tenemos 2 minutos por delante para ver un pequeño vídeo de la última jornada. Lo normal sería hacerlo de toda la temporada, ¿no? O de muchas más jornadas, pero a modo de ejemplo he agarrado la última jornada de la Liga de Colombia y he agarrado esos 26, 27 goles, no me acuerdo ahora mismo, que se dieron, y los he tratado de agrupar en estos 4 grupos
que os he presentado. Acciones a balón parado, el 40% de los goles aproximadamente se hacen en acciones a balón parado. Esto es un dato importante. No quiero sacarlo de contexto porque es una jornada, pero imagínense que esto es de toda la temporada. ¿Cuánto tiempo invertimos en trabajar la táctica fija, la pelota parada? Normalmente en todas las competiciones ronda el tercio de los goles que se hacen. Por lo tanto, puede generar inquietud esto, ¿verdad? 11 goles en esa gestión de área y periferia. De los 11 goles, 5 de centro lateral y esa limpieza de área, 6. Solamente uno en esta jornada de mala gestión de esa estructura y 4 goles recibidos en transición. Eso ha sido en la última jornada en esta Liga de Colombia. Y vemos durante 2 minutitos, y así me dejan de escuchar un momento y cambiamos el estímulo, pues lo que ha sido esa jornada en 2 minutos. Acciones se le dan al Capi, le pegó al Capi. Sambuesa al palo. ¡Qué gol! Arranca Kleider Alzate, otra vez balón al área, quedó suelto, peligroso el giro y al marco. Juan Carrascal, pierna derecha, centro que se va cerrando, va Gerardo Ortiz, manos de mantequilla, viene arriba de primera Franco para el empate, al arco está Dixon, Rentería, levanta la pelota al centro, gol, por el empate está, lo ataja el arquero, en el rebote al arco, le va a pegar el rifle, gol, primero está, ahí están esos 10 goles, con ese último de saque de banda, acciones a balón parado. Entramos en ese segundo grupo, defender situaciones de área, concretamente centro lateral. Se apoya en Agustín, para Vecino, al arco está. Daniel pasa, Fabián Villa para centro, para Borja, cabeza Borja, Uribe, para meter el centro. Va relacionado también con el mérito del rival, pero aquí permitimos ese golpeo. Aquí exactamente igual, me paso de presión, permito golpeo, me paso de frenada, no sigo el rebote, 1 contra 3, 1 contra 4, se lleva 1, se lleva 2, permitimos el giro, esa gestión de la altura de la estructura, me amenazan la espalda y no defiendo bien ese espacio que tengo en la espalda y esas transiciones finales. Pierdo balón y obviamente en esta situación no tengo preparada la pérdida, porque es un fallo clamoroso, igual que este. Y aquí se ve mejor, ¿no? Pérdida, miro balón y el receptor recibe solo. Aquí lo mismo, no hemos preparado bien la pérdida. Ahí está. Y bueno, y simplemente es un ejercicio para identificar pues, las fortalezas, las debilidades de una liga, de un equipo en cuestión, y creo que en esos primeros pasos, cuando afrontamos cualquier reto, es importante. Y a la hora de intervenir para favorecer al jugador, el hacerle consciente de en qué es bueno y en qué tiene que mejorar, creo que es fundamental. Cuando hablamos de los elementos del juego, quiero hablaros de los elementos que tiene la competición. Son obviedades, pero que luego cuando entrenamos hay veces que se nos olvidan. El juego es un duelo colectivo. Juega un equipo contra otro. Lo tenemos muy claro todo el mundo. Pero luego, si miramos nuestros entrenamientos, el porcentaje de entrenamiento que entrenamos contra nadie, haciendo una tarea, un juego analítico, puede ser elevado. Si nosotros queremos generar una transferencia, ¿cómo vamos a hacerlo si el domingo juegan contra 11? Y nosotros estamos entrenando 11 contra 0 o 2 contra 0. Yo no digo que no haya que utilizar ese tipo de estrategias, pero en un porcentaje bastante menor. En este vídeo de 2 minutos os voy a poner los elementos que son esenciales en el juego y para mí, bajo mi punto de vista, tienen que tener muchísima presencia en el entrenamiento. Aquí el primero hablamos de espacio polarizado. ¿Qué es espacio polarizado? Pues bueno, normalmente no, siempre en el juego
se mete gol en una portería y se defiende otra portería en el lado opuesto. Pues vamos a tratar que los juegos de entrenamiento, en un porcentaje amplio, tengan ese elemento estructural. Meto gol en esa portería y me meten en esta. ¿Qué pasa si trabajo un mantenimiento, una posesión? No pasa nada, puede ser un medio auxiliar para luego trabajar en un juego, en una tarea más cercana a lo que te pide la competición. Pero el problema vendría si tú experimentas en el entrenamiento un 60% del tiempo pues haciendo posesiones del balón. ¿Por qué? Porque no es exactamente fútbol lo que estás haciendo. No estás entrenando fútbol. Estás, sí, con un balón en un campo, pero estás jugando con 2 equipos, o sea, con 3 equipos igual porque has metido 3 comodines. Hay situaciones de desequilibrio cuando normalmente se juega 11 contra 11. Hay situaciones en las que el espacio, pues quizá es muy pequeño y dices, qué bien lo están haciendo, pero cuando les llevas a un espacio de 105 por 68 tienen complicaciones. ¿Y por qué surgen esas complicaciones? Porque posiblemente en el proceso de entrenamiento no has experimentado lo suficiente en esas dimensiones reales. Por lo tanto, es una llamada a trabajar, a experimentar mucho más de acuerdo a lo que te requiere la competición. Y en 2 minutitos, pues os lo trato de explicar. Aquí lo vemos, espacio polarizado, un tubo en una portería y en la otra. Normalmente en situaciones de equilibrio, no pasa nada por hacer una tarea 8 contra 6, pero que sepamos que luego vamos a jugar 11 contra 11. Ocupación simultánea del espacio, no siempre tengo que parcelar las tareas. Es un duelo colectivo, siempre, por lo tanto, cuidado con utilizar demasiado esa estrategia analítica. Voy a tener la seguridad en el entrenamiento de que salen bien las cosas, claro, estoy jugando contra nadie. Alto grado de interacción, no solamente entre los jugadores, entre los compañeros, a nivel de colaboración, sino también a nivel de oposición. Esto que hemos hablado de gestión de la estructura. Los 11 jugadores intervienen, unos para finalizar, otros para atender a los alejados del oponente. Hay veces que ponemos muchas restricciones, ¿no? En 7 segundos, bueno, en el fútbol la posesión es ilimitada. Quizá podemos hacer que jueguen más rápido de otra manera, con otro tipo de normativa. El fútbol no te pide, tienes que avanzar, no es como el balonmano que te pitan un pasivo. Esto va en relación a estilos y hay normativas en los juegos, en las tareas de entrenamiento que pueden hacer que los jugadores se comporten de una manera o de otra. Esto es lo que hemos dicho, ¿no? Todos los jugadores participan en función de la distancia que guarden con el balón. ¿Y todos esos elementos para qué? Pues para conseguir esas ventajas. Ventajas que pueden ser posicionales, porque me ubico mejor que el oponente. Ventajas que pueden ser cualitativas, porque busco a un jugador o a una jugadora que es mejor que su oponente. O ventajas socioafectivas, que me relaciono en espacio y tiempo mejor que el oponente. Y por último, ventajas numéricas. Llevo al oponente a una situación en la que nosotros tenemos un balance positivo. Somos más que el oponente, ¿no? Como en esta última situación, hay que fijan dentro para tener una situación de 2 contra 1, tener a Bellerín que puede progresar. Y bueno, de ahí la importancia de esos elementos estructurales del Profe, juego. Sí, Kevin. Bueno, hay uno que el profesor Tato pidió la palabra, quiere hacer una intervención con Perfecto. respecto a todo lo que está explicando y seguidamente le damos la palabra después a Stephanie. Fenomenal. Igor, Sí. me quedé con un dato que tiraste que me sorprendió, ¿no? Es un poquito más atrás cuando hablabas de la cantidad de goles de pelota parada o acción de balón parado. Eso es. Eso lo hiciste, bueno, en una fecha del fútbol colombiano. En tu experiencia, que evidentemente esto como análisis lo podés hacer o lo deberías, por lo que decías, lo haces siempre cada vez que podés. ¿Es común ese porcentaje tan alto o fue una cosa que se fue fuera de lo normal?
Sí, profe Tato, lo primero lo he comentado, pero muchas gracias por la intervención porque es importante que identifiquemos esto. Esto es un ejemplo, es un análisis de una jornada. Obviamente no vale para emitir juicios. Se tienen que analizar muchos más partidos para poder emitir juicios. En mi caso, obviamente, lo he realizado y el porcentaje de goles venidos de pelota parada es muy amplio. Lo he estudiado en varias competiciones, pero ronda ese 30%, 27%, 28%, 30%. Aquí ha subido un poco más, pues porque pues hemos visto, ha habido 6, 7 penales, pero es así, es así. Entonces, bueno, nos tiene que, desde que soy consciente de esa problemática, entre comillas, te hace pensar, ¿no? Si casi 1 de cada 3 goles, un poco menos, viene de pelota parada, ¿cuánto tiempo invertimos en este tipo de situaciones? Que por eso viste el tema, es decir, yo tenía ciertos porcentajes que eran mucho más bajos en los goles de pelota parada. Y me sorprendió eso, por eso en su momento pregunté si podía preguntarle, me dijeron, bueno, después cuando se paraba, y ahora bueno para que no se vaya mucho de tema. Pero claro, sí, claro, no. escuché que fue una casualidad de análisis de ahora, pero quería saber por tu experiencia cómo era en la generalidad. Sí. Es un buen dato para tener en cuenta y tenerlo Sí. muy presente de ahora en más. Muchísimas Claro. gracias. Sí, nada, muchísimas gracias a usted. Es un dato que, bueno, de hecho, siguiendo esta clasificación, en Uruguay, por ejemplo, han analizado toda la liga, ¿no? Y porque, bueno, después de una intervención de este tipo, pues les gustó la propuesta y lo han hecho y también el porcentaje es muy alto. Ronda esos valores en el Mundial, en la Champions League también. Entonces, bueno, es un dato a tener en cuenta. Normalmente, ese grupo 1, que es el de la táctica fija, pelota parada, acciones a balón parado, es el segundo grupo donde más goles se generan. El primero suele ser el grupo 2. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Había otra intervención. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Igor. Saludos desde Perú. Mi pregunta es esta. Hablábamos del juego colectivo, definitivamente el fútbol no es fútbol si no se juega en conjunto, ¿no? Y mi pregunta precisamente es si la polifuncionalidad del jugador hace de que cambie la estructura de juego, ya que sabemos que mayormente se basa en un triángulo, ¿no? Tanto la recuperación, la defensa y el ataque. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿qué pasaría si la polifuncionalidad del jugador hace que la estructura del juego, siempre y cuando sea permitida por el entrenador, ¿qué opina usted acerca de ese tema? Bueno, Si, por ejemplo, sí, por ejemplo, ¿no? La defensa se convierte en el mediocampista y el mediocampista baja a replegar a la defensa, por así decirlo. Quisiera ver su punto de vista, profesora Igor. Gracias. Vale, muchísimas gracias. Bueno, para mí, yo atiendo mucho más al desarrollo de los jugadores o de las jugadoras, a la estructura que al sistema propiamente llamado como solemos llamar habitualmente sistema, ¿no? Que jugamos 1-4-3-3. Solo con el ejemplo, por ejemplo, del Barcelona, ¿no? Que cualquiera puede agarrar un periódico y la disposición es de 1-4-3-3. Y luego la realidad no es esa, ¿no? Suele ser un equipo con un estilo muy elaborado que somete al oponente y las posiciones medias de los jugadores suelen hacer que sea un 2, un 1, 2, 6, porque los laterales, los defensas, claro, que están banda derecha y banda izquierda, normalmente suelen jugar en una posición más adelantada de lo que suele jugar Busquets, de lo que suele jugar Rakitic, de lo que suele jugar o cuando jugaba Iniesta o cuando jugaba Xavi, ¿no? Entonces, claro, esto es realmente lo importante. No es que estén jugando 1-4-3-3, sino cómo se desarrollan. Para mí, el sistema suele ser la fotografía inicial y lo que me importa es la estructura. ¿Qué es la estructura? Son las relaciones que tienen entre los diferentes elementos que forman ese sistema. En cuanto a esa segunda reflexión que me hacías de un jugador acaba jugando en una posición más adelantada y un jugador más avanzado acaba jugando en una posición retrasada, me parece que se puede dar y que se puede dar en bastantes ocasiones. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es que todos
se reconozcan en el rol funcional que tienen que hacer en cada momento. Entonces, bueno, si hay 2 jugadores de líneas más atrasadas que tienen esa virtud de progresar en el juego, pues quizá hay otros jugadores que están jugando por delante de ellos que tengan que equilibrar el equipo para preparar esa posible pérdida. Porque si al final incorporamos a jugadores de atrás y los que tenemos avanzados siguen esas posiciones avanzadas, perfecto, nos acercamos al gol, nos aproximamos. Pero cuando sucede una pérdida, ese grupo 4 que acabamos de ver de las transiciones, pues vamos a estar mal parados. Pero bueno, siempre que se busque ese equilibrio, lo veo perfecto, lo veo fenomenal. Siempre y cuando se cubran los espacios, profesora Igor, ¿verdad? Porque Claro, si es que sí, se sí. sube, se va haciendo progresivo el juego, siempre se tiene que cubrir el espacio. Por eso le decía, ¿no? Si, por Claro. ejemplo, estamos en una contra, estamos atacando, yo soy, por ejemplo, póngale, pues soy defensa, central, por así decirlo. Entonces yo subo hacia el medio, me convierto en medio y el medio me suplanta. Ya en una contra yo tengo quien me defienda, ¿no? Así como usted lo estructura. Pero a eso era mi pregunta. ¿Qué posibilidades podría haber, ¿no? En cuestión también de manejo del entrenador. Claro, sí, totalmente de acuerdo, pero hay que tener en cuenta, bajo mi punto de vista, una cuestión, ¿no? Esa respuesta del oponente. O sea, nosotros vamos a organizarnos en función de lo que nosotros queremos, pero en relación a lo que propone el oponente. Si al final estamos en esa contra que me estaba diciendo y sube el central, sube el central a una posición más avanzada, no es lo mismo que el oponente deje a 2 jugadores avanzados suyos en posición adelantada o que repliegue dirección portería con todos sus jugadores, ¿no? En función de esas características de la competición, pues igual un contención va a tener que cubrir la posición de este central o no. Entonces, importante lo que comentabas de esa relación de la estructura del equipo, pero sobre todo también tener en cuenta pues, lo que nos va a proponer el oponente, pero claro que se pueden dar, bajo mi punto de vista, ese tipo de cambios, de permutas entre jugadores. Muchísimas gracias, profesora Igor. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Seguimos, Kevin? Listo, profe. No hay más preguntas. Ok. Eso es. Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de transferencia. Y la transferencia no es más que la capacidad que tiene un jugador o una jugadora de tirar de esos conocimientos previos que ha adquirido en el entrenamiento ante un episodio competitivo de similares características. Eso es la transferencia. Y para favorecerla, pues hay que respetar también mucho lo que pide la competición y hay que respetar mucho también a las características del jugador o de la jugadora. Hay un concepto que sobre todo se maneja en Barcelona con el profesor Seirulo, que si no le conocen, creo que sería adecuado que investigaran sobre él, porque bueno, ha cambiado varios paradigmas del fútbol en España y a nivel europeo, una eminencia. Ahora trabaja en la dirección metodológica del Fútbol Club Barcelona. Hay un concepto que suena difícil, que es la potencia prospectiva, que es algo que nosotros como entrenadores o como entrenadoras no nos podemos permitir, que es limitar al jugador o la jugadora en su capacidad de, mediante la exploración, mediante la indagación, mediante la investigación, encontrar diferentes soluciones ante un mismo problema. No nos podemos afanar solamente en darles la solución o en buscar un escenario que solo tenga una solución, no. El jugador o la jugadora normalmente, si están acostumbrados a experimentar de esta manera, pueden encontrar varias soluciones, ¿no? Y bueno, en relación a eso, creo que este vídeo de 10 segundos lo puede explicar a la perfección. Creo que queda claro, y por si no quedara claro, aunque no es un vídeo de fútbol, los protagonistas son de fútbol, Jordi Alba, Messi, Suárez. Ante una misma situación, nosotros quizá nos afanamos en proponer una única solución, y es lo que estábamos diciendo, no siempre es así. Aquí vemos como ante la misma
situación optan por decisiones diferentes y todas pueden ser buenas. Uno por arriba, uno por abajo y uno se va por el otro lado. Perfecto. En base a eso, ¿cómo lo llevamos nosotros al campo? Pues bueno, en función de los escenarios que propongamos, el aprendizaje será de una manera o de otra. Os voy a poner 4 o 5 tareas de entrenamiento que puedo utilizar yo y os trataré de explicar esto de la transferencia, ¿no? Cada tarea tiene un impacto diferente en el jugador o la jugadora, en función de la realidad con el juego, en función de las posibilidades de toma de decisión del jugador. Favorecemos la transferencia en función de la cercanía que tenga la tarea propuesta en el entrenamiento a la competición. Eso no es que lo diga yo, sino que ya está experimentado desde la vivencia. Y bueno, os pongo el vídeo. Y situaciones sin duelo. Se pueden hacer, vemos que conseguimos goles en todas, aquí es Primera División en México, todo goles, 5 contra 0, 7 contra 0, está claro que en algún momento para evitar lesiones, bueno, aquí vemos un paso más para favorecer la transferencia, pero todavía, para mí esto no es fútbol, es una situación de 4 contra 4 con 3 jugadores neutrales, en este caso naranjas, pero no hay equilibrio, no hay zonas de marca. Sí, puede aparecer alguna cuestión de superar una presión, encontrar un hombre libre, pero todavía está alejado de lo que pide la competición. Aquí ya favorecemos algo más la transferencia, ¿no? Una situación de 2 contenciones que inician en una situación de robo, el equipo azul transita y si no lo hace bien puede incurrir en una pérdida y le damos la opción al amarillo de puntuar en otra portería. Situaciones más reales que se pueden dar. Situación de pérdida y a partir de ahí, juego real. Lo mismo, el amarillo defiende, pero si el azul no lo hace en condiciones, eso sí. Y ese último paso, situaciones pues de competición, ¿no? Que se pueden dar en entrenamiento. Y aquí vemos un entrenamiento, cómo estamos con el equipo reserva, simulando situaciones de competición. Y con normativas que hagan que el comportamiento que nosotros pretendemos que emerja, pues emerja en este tipo de situaciones. En una tarea analítica, si quiero defender bien ese centro desde la banda, puedo defender 50 centros, pero contra nadie. Esos 50 centros van a generar más aprendizaje que 4 centros desde banda bien defendidos o con un feedback por parte del entrenador adecuado en este tipo de tareas. Esa es la cuestión, que queremos cantidad o calidad. ¿Qué medios utilizamos? En relación a esto, pues bueno, os presento una sesión de entrenamiento. Una sesión de entrenamiento en 2 minutos, no más. Hay tareas de entrenamiento que no por hacerlas en campo y hacerlas con un balón, incluso hacerlas con un oponente, son consideradas o deben ser consideradas un medio de fútbol. ¿Por qué? Porque son medios auxiliares, porque sí que tienes balón y sí que tienes un oponente, pero todavía le faltan muchísimos elementos estructurales que te pide la competición. Entonces, ¿para qué le vamos a llamar fútbol? ¿Por qué vamos a pretender que hagan durante mucho tiempo ese tipo de cosas que luego la competición no te pide? Bueno, pues puntualmente se pueden hacer, como yo os lo propongo en esta situación. Aquí veremos cómo hay diferentes tareas en una misma sesión, unas que son medios auxiliares y otras son medios de fútbol. Por lo tanto, a la conclusión que quiero llegar es que todo se puede hacer, pero en su justa medida. Si quiero generar una buena transferencia, el porcentaje de entrenamiento mayor debe ir relacionado con tareas de entrenamiento que se parezcan a la competición. Aquí os lo pongo. Esto es un medio auxiliar para despejar, sin oponente, intercepto, no hay toma de decisión. ¿Se puede conseguir algo de mejora? Pues posiblemente sí, en algún aspecto técnico, coordinativo. Y se puede iniciar. Ya estamos en situaciones más de juego.
un juego directo y a partir de ahí situación real. Esto sí es un medio de fútbol. Esto, en cambio, volvería a ser un medio auxiliar. ¿Por qué? Paso el balón ahí, sabemos que hay una apertura banda y a partir de ahí sí que se abre la situación y existe un centro desde banda. Pero todo lo previo le restas toma de decisión al jugador. Ahí le mandas al jugador exterior a hacer una finta, pero no la está haciendo contra nadie. Hay una situación de rebote, pero ¿por qué la da el segundo entrenador? Y ahí vemos esa situación de juego directo. A partir de ahí descarga el delantero y esto es un medio de fútbol. Vemos cómo se dan esos elementos estructurales. El equipo amarillo que iba perdiendo, cosa que estaba defendiendo, puede hacer gol también. Trabajamos ese juego directo y terminamos la sesión con una situación de partido, ¿no? En la que tratamos de llevar esos comportamientos de salida de balón, como vemos aquí, que hemos tratado de experimentar en tareas anteriores. O situaciones de transición, como marcábamos ahí, y con otra robo, en 3-4 pases, estamos en situación de gol. Con otra robo en un bloque más bajo, si me permiten golpeo exterior, pues acabamos golpeando. Y eso es un poco la diferencia entre esos medios auxiliares y esos medios de fútbol. Y es lo mismo que con los elementos estructurales. Si queremos favorecer la transferencia, si queremos que nuestro entrenamiento les valga a nuestros jugadores o jugadoras, pues deben tener muchos elementos de la competición. Las Bien, tareas profe, de... Sí. hay una pregunta Perfecto. de Johnny José Ruiz Martínez. Bien pueda, profe. Perfecto. Buenas tardes, profe de Colombia, de acá de Colombia. Profe, a raíz de muchas de las situaciones que usted nos está mostrando, me doy cuenta que, o sea, una de las recomendaciones que usted nos muestra es que, o sea, es mucho mejor tratar de hacer todas las situaciones que nosotros le tratemos de entrenar a los jóvenes o a los jugadores, que sean mucho más que sean casi todas similares en las zonas de juego, o que sean mucho mejor, que se hagan como le digo, que se le hagan de forma directa por lo menos en el campo, con situaciones que se vayan a ver realmente durante el partido, que de pronto nos ayudaría mucho más para nosotros, para que ellos puedan asimilar y fortalecer mucho más esas situaciones, que hacerlas, por ejemplo, diferenciadas con menos situaciones de juego, sino que sí las hacemos, pero más similares, menos similares a las que en realidad se van a encontrar durante un partido. Sí, entendido. Yo, lo primero, no me atrevería ni a recomendarlo, ¿no? Por un lado, porque respeto mucho las propuestas de todos los entrenadores, todas las entrenadoras que tengo a mi lado. Y lo único que trato de hacer entender y de darle sentido es a la propuesta que os estoy haciendo yo, que es la manera que tengo yo de entrenar. Pero con eso no quiero decir, esta es la manera mejor de entrenar, ni mucho menos. Yo sé que hay otras propuestas diferentes, algunas serán mejores, otras serán parecidas, otras quizá sean peores, no lo voy a decir yo, pero eso sí me gustaría dejar claro. Lo que quiero decir es que si nosotros nos afanamos en nuestro proceso de entrenamiento en experimentar con nuestros jugadores algo que no es fútbol, el sentido común dice que si estoy entrenando algo que no es fútbol, ¿cómo luego en la competición lo van a hacer bien? Esa es la cuestión, ¿no? Yo no digo que no haya que trabajar un 5 contra 1. Posiblemente en un momento del entrenamiento haya que hacerlo para luego pasar a otro momento del entrenamiento a hacer una situación de 5 contra 3 o 5 contra 4, 5 contra 5,
porque eso es lo que se va a encontrar en la competición. Entonces, no digo que siempre haya que hacer situaciones jugadas, ¿no? En mi caso yo sí que lo hago siempre, ¿no? Bueno, en un porcentaje altísimo, porque luego te encuentras con una semana con competición intersemanal de 2 partidos y el objetivo se convierte en vez de aprendizaje de recuperación, o el día previo a la competición posiblemente no tengas que tener un desgaste a nivel condicional, pero lo que sí que creo es que nos tenemos que acercar en un porcentaje alto del proceso de entrenamiento a lo que te pide la competición. Y si hablamos de fútbol profesional, imaginaros que no hablamos de fútbol profesional y de los 50 y tantos que estamos aquí, hay gente que está en fútbol amateur, que no entrena 6 días, que no entrena 5, que no entrena 4, que entrenan 3 días. Si de esos 3 días entrenan 1 hora y media, si de esa hora y media el tiempo efectivo de esas 4 horas y media de los 3 días, el tiempo efectivo del entrenamiento se va a la mitad, porque entre explicaciones, correcciones, montaje, y de ese tiempo a la mitad, que estaríamos hablando de 2 horas y media de entrenamiento, hacemos 1 hora de trabajos analíticos sin oposición. Estamos entrenando con nuestros jugadores o jugadoras 1 hora de acuerdo a lo que te pide la competición. Ese tiempo, para mí, es muy insuficiente para generar un aprendizaje. Posiblemente a nosotros, cuando estemos realizando la sesión de entrenamiento, digamos, ostras, ha salido bien. ¿Cómo no va a salir bien si estamos jugando contra 0? ¿Cómo no va a salir bien si le acabas de decir que se perfile de esta manera? Pues lo siguiente que va a hacer es perfilarse de esa manera. Pero claro, cuando le pones al oponente, ya no se tiene que perfilar cuando se lo digas tú, ya se tiene que perfilar cuando el oponente se lo exija. Y a eso voy. Mi propuesta va en relación a eso, ¿no? A favorecer el desarrollo del jugador o de la jugadora, sometiéndole a las mismas demandas de la competición. Bien, profe, gracias. Gracias. Perfecto. Y bueno, en base a esta explicación, me gustaría que escucharan a Carlos, bueno, a Pablito Aimar, perdón. Y el fútbol permite mucho la intuición. Permite, no, la festeja y la agradece, la intuición. Después, por eso te digo, todo depende de tantas cosas. Hay tantas cosas que están en el aire, que si vos tenés un jugador, un chico, en el caso nuestro, que sí, que no entiende los ejercicios, y después cuando juega, te deslumbra o te hace todo lo que no entendió en el ejercicio, que también hay jugadores. Yo he jugado con grandísimos jugadores que no hacían bien los ejercicios, los hacían mal, o los hacían sin entenderlo, y después van a una cancha e improvisando todo, eran el mejor del equipo. Entonces te deja casi siempre sin argumento. Ahora hay otros que después y hemos tenido ejemplos, que no vamos a decir nombre, y ahí lo miro a Tino, que les ha costado mucho entender el ejercicio, pero años, y jugaban siempre. Y jugaban siempre porque después se ponían contra uno, se lo gambeteaban y tiraban el centro. Se lo gambeteaban para adentro, hacía el gol, se lo gambeteaban para afuera y tiraba el centro. ¿Y qué haces? Lo dejas de llevar porque los ejercicios los hace mal. Entonces, hay un montón de componentes que llevan a que te guste o no te guste un jugador. Eso es la maravilla también de ser entrenador. Me parece muy bueno el vídeo y comparto el valor que tiene en el fútbol la intuición. De hecho, hemos dicho que el ciclo del juego te exige que los 11 jugadores de tu equipo, los 22 que están en el campo, intervengan. Y esa intuición me parece fundamental, pero me parece más fundamental en función de la cercanía que tengas con el balón. Nosotros como entrenadores, como entrenadoras, podemos intervenir sobre los jugadores, pero con un jugador que tiene el balón en su posesión, que es a lo que llamamos zona de espacio de intervención, poco podemos hacer. Y nos tenemos que valer de ese instinto, de esa intuición, para superar la incertidumbre, para navegar sobre la incertidumbre de ese jugador o de esa jugadora. Pero ya podemos intervenir algo más con ese jugador o jugadora que está a 25 metros. Todavía hay mucha incertidumbre
y está preparado ese jugador o esa jugadora para ayudar al que tiene el balón, pero ya podemos intervenir algo más. Pero con el que está a 60 metros, quizá no podemos intervenir porque estamos jugando con 50.000 personas, pero ya hay tiempo suficiente como para que haya una menor incertidumbre, un menor poder de esa intuición y sea fundamental. Esto es el punto 1 que quería rescatar de este vídeo. Y el otro punto de ese jugador o esa jugadora que no hace bien los ejercicios y que luego es el mejor. A mí esto me lleva a una reflexión clara. ¿Qué tipo de tareas estamos proponiendo en el entrenamiento? Un jugador que juegue muy bien de manera habitual, de manera regular en la competición, ¿cómo no va a entender una tarea de entrenamiento? Entonces, ¿qué tarea, qué complejidad estamos metiendo en esa tarea de entrenamiento? No creo que tengamos que enrevesar, que hacer tareas tan complicadas. Lo que hay que proponer son tareas pues, relacionadas con la competición y normalmente, salvando situaciones de que todos hemos tenido jugadores, jugadoras que aprieten más entrenando o levanten el pie del acelerador, pero salvando eso, normalmente las tareas que tenemos que proponer, normalmente las van a hacer bien los que mejor juegan, porque son mejores jugadores o mejores jugadoras. Esa es la reflexión que hago yo de ese vídeo. Decía, hay jugadores muy, muy buenos que siempre jugaban bien, que no entendían las tareas. Pues quizá el problema es que las tareas no están planteadas. Si no las entienden los que mejor juegan, quizás es un problema. Bueno, lo dejo ahí. Y una breve diapositiva, pues en relación a las tareas de entrenamiento que propongo yo, que son 5 grupos. Las llamo ataque y defensa sin duelo, que como os he dicho, las hago muy poquitas veces, pero puntualmente sucede que hay una defensa sin duelo, un ataque sin oponente, algún juego de posición, algún rondo, que son juegos que respetan algún elemento estructural del juego, porque metes oposición, pero no tiene otros, como la dirección, como el equilibrio. Y esos son los que llamo medios auxiliares, que para mí no es fútbol, son otros medios que utilizamos pues, para sacar rendimiento en alguna cosa que nos va a permitir luego experimentar en juegos de fútbol. Y los juegos de fútbol son estos 3. Esta animación que llamamos aquí a juegos en los que modificamos la continuidad, por ejemplo, quiero buscar un objetivo, que experimenten un objetivo, y busco que los reinicios sean siempre desde una zona del campo. Por ejemplo, un juego directo y siempre los balones salen desde un lado para vivenciar ese juego directo. Y el balón sale fuera y otra vez ese juego directo y otra vez ese juego directo. Bueno, esas animaciones. Luego, juegos reducidos, que vamos variando los espacios de juego, pero normalmente respetan los demás elementos del juego. Tengo que meter en un lado, tengo que defender otro, hay una situación de equilibrio, juego 7 contra 7, 10 contra 10, en un espacio simultáneo. Y luego los partidos. Yo meto bastante partido en el proceso de entrenamiento. Y lo que hemos dicho, como veis en los colores, favorezco más la transferencia en función que me acerco a ese color rojo. Medios auxiliares, esos que están en gris. Medios de fútbol, los otros 3. Y esta es la tipología de tareas que utilizo yo, que esto no lo tiene que entender el jugador o la jugadora, con que lo comprenda el cuerpo técnico con el que trabaje, perfecto. Y bueno, estos son un poquito, en este caso cuando estaba en el Atlético de Madrid, sí, para la gestión del duelo puede ayudar a mejorar esto, puede ayudar, pero el jugador blanco sabe que no tiene un compañero, el rojo, que tiene un espacio para buscar ese duelo, que tiene un tiempo establecido. Entonces, bueno, este tipo de entrenamientos tienen muy poca presencia en mi proceso, pero puntualmente entiendo que se pueden hacer. El problema es si para trabajar a nivel defensivo eso sube un porcentaje de tiempo, de volumen alto. Aquí vemos otro ejercicio que sigue siendo un medio auxiliar, aunque parezca algo más real. Vemos a los 2 azules cómo tienen que tapar ese pase interior y luego un centro desde banda, pero ya le estamos diciendo que se va a dar. Y aquí vemos, sigue pareciendo fútbol, pero está jugando 6 amarillos contra 6 rojos con un balón, pero es que no hay dirección,
Hay 3 jugadores azules, como veis allí, y parecen situaciones de juego, pero realmente no hay ubicaciones, no hay perfiles que te exige la competición. Y bueno, puede ser divertido, puede generar alguna mejora y lo podemos utilizar, y de hecho lo utilizo. Pero cuidado con el porcentaje de tiempo que realizo ese tipo de juegos. Y ese último juego que sigo considerando auxiliar porque no hay porterías, no hay dirección, aunque hemos ganado que hay situaciones de igualdad. Y somos aquí 10 contra 10, pero claro, el espacio es mucho más pequeño, las presiones son diferentes, las posiciones no tienen en cuenta los mismos elementos. Y bueno, pasamos a ver 2 ejercicios que sí que considero medios de fútbol. Aquí vemos a 3 jugadores cómo tienen que progresar, y hay otros 3 jugadores de rojo que roban balón, su primer objetivo es sacar el balón de zona y a partir de ahí ese juego es real. El amarillo defiende, pero si roba, puede hacer gol. Ahí vemos 3-4 clips más y en un minuto termina el vídeo. Como vemos, este tipo de situaciones, se busca una ventaja, encuentran esa ventaja ahí en banda para sacar esa situación de centro. Vuelven a recuperar, saco de zona, llevo el balón a la zona débil, ahí ven que no hay ventaja y tienen que buscar otra, una situación real de partido. Ahí vemos que me igualan el 2 contra 1, es 2 contra 2, y entonces encuentro dentro pues lo que no he encontrado fuera. Y la última, pues otra situación de juego. Inicio aquí con los azules que mantienen posesión de balón y tras superar ese press de los rojos tratan de ir a una zona menos poblada para progresar en el juego. Han sacado el balón de zona y consiguen finalmente, tras fijar un poco dentro, pues tener esa superioridad de 2 contra 1 por fuera para sacar el centro. Y en un último clip, pues vemos esa situación. Como a duras penas aquí consiguen sacar el balón de zona, uno se mete dentro, consiguen sacar el balón fuera, que es donde tenemos la primera ventaja. Las 4. 3:15. Eso es. Perfecto. Y ahí lo tendríamos. Vamos a pasar muy por encima de cómo planificamos. Podríamos estar hablando 2 o 3 horas de este punto, pero bueno, quería referenciar algunos de los puntos que hemos dado en la planificación y hacer algún matiz diferente. Pues yo sobre todo atiendo a la organización semanal cuando estoy en el periodo competitivo y bueno, si me imagino que he jugado el domingo y voy a volver a jugar el domingo, pues se me queda una semana que no tiene que ser esta, pero a mí me parece que tiene sentido. Partido anterior, pues esto es del Atlético San Luis contra Juárez, el partido siguiente contra Chivas, el domingo. Pues el siguiente día del partido podemos buscar una dinámica de compensación en la que hay unos jugadores que no entrenan y otros jugadores que regeneran. El martes ponemos un día de descanso, el miércoles una dinámica de espacios pequeños, aunque la utilizamos durante 2/3 del entrenamiento porque siempre dejamos una parte para trabajar en condiciones reales. El jueves una dinámica de duración que llamamos, pero de espacios grandes, al 100% como la competición. El viernes una dinámica de velocidad, que es respetando lo que te pide la competición, pero modificando un poco la continuidad para bueno, que existan más descansos, que se pueda adaptar a situaciones de alta intensidad. Y luego el último día con ese periodo preparatorio. Tenemos esa subdinámica de compensación, ese descanso semanal y bueno. Y sí me gustaría hablaros de 2 matices solamente. La práctica espaciada y la práctica intensiva. Aquí, rellenando estos días, os pongo simplemente contenidos del juego que para mí son importantes. Pero ¿qué diferencia la práctica espaciada de la práctica intensiva? La práctica espaciada es que yo hago experimentar a mis jugadores algo y dejo un tiempo
para volverlo a vivenciar, porque eso está demostrado que genera más aprendizaje. En vez de experimentar algo con mis jugadores y hacerlo durante toda la sesión y al día siguiente nos ponemos cabezones y hasta que no salga bien no vamos a parar de hacerlo, no pasamos a la siguiente cosa. Eso puede hacer que no genere el aprendizaje adecuado. Posiblemente si lo haces durante 2 días, el tercero lo van a saber hacer. ¿Por qué lo van a saber hacer? Porque generas un efecto recordatorio que hace que, hablando mal, lo vomiten ese tercer día, ¿no? Pero no generas un aprendizaje sólido y duradero. Ese aprendizaje flexible y duradero se va a dar cuando tú vivencias una experiencia el lunes y el jueves la vuelves a vivenciar, pero haces ese esfuerzo como jugador de recordar lo que te ha venido bien de ese lunes, ¿eh? Y ese esfuerzo hace que el aprendizaje se convierta sólido y duradero. Entonces, para mí es muy importante durante todas las semanas trabajar de manera espaciada lo que pretendemos nosotros para nuestro equipo y luego de manera intensiva alguna regularidad del oponente. Pues vemos que el oponente tiene estas fortalezas y tiene esas debilidades y sí que un día o 2 días antes, en función de cómo sea el partido, sí que machacamos esas cuestiones, no con ánimo de que las aprendan, porque son debilidades o fortalezas de un oponente concreto, sino con ánimo de que las recuerden en el partido de competición. ¿Para qué? Para conseguir el objetivo que queramos, en este caso ganar, para ganar, y luego ya pasamos a otra cosa. ¿Sí? Y bueno, y esto es un ejemplo que creo que tampoco le tenemos que dar mucha importancia. Ahí viene mi correo, ahí viene mi contacto por si alguien me quiere preguntar cualquier cuestión, porque sé que pueden surgir dudas ahora, pero posteriormente, si habéis apuntado cualquier cosa, me las podéis preguntar vía email, porque, bueno, os quería presentar lo que era una organización semanal y también el periodo preparatorio. El periodo preparatorio es una unidad temporal de diseño diferente y hay unos condicionantes diferentes. Por ejemplo, si hablábamos de práctica espaciada, pues el periodo preparatorio lo puedes organizar así, sin que lo que vas a trabajar lo trabajes de manera intensiva día a día. ¿Por qué? Porque no hay oponentes, no hay esa urgencia de los puntos. Entonces te puedes organizar mejor. Como os digo, hay cosas que aquí no se entenderán porque es un documento interno, pero me parecía bueno explicaros un poco cómo lo organizaba yo. En principio, ¿qué hago? Pues ver los eventos más importantes para empezar a planificar. ¿Cuál es el importante para mí? Ganar el primer partido. Inicio de liga. ¿Cuándo va a ser? Ese día. Perfecto. A partir de ahí, ¿cuántos partidos quiero? En todo el periodo preparatorio, 8. Perfecto. Los ubico donde yo quiero, si tengo la posibilidad. Pues los ubico ahí. Cuando he ubicado esos partidos amistosos, el evento importante siguiente, ¿cuál es? Vamos a ver cuándo recuperamos. Bueno, pues meto esos días de descanso. En este caso, en este periodo preparatorio, he metido esos 6 días de descanso. Perfecto. Bueno, vamos a lo siguiente. Esto está codificado, son los comportamientos que vamos a trabajar en ese periodo preparatorio. Tanto momentos con balón en fase organizada y en transición, y lo mismo, en momentos sin balón, exactamente igual. Estas sesiones son las sesiones únicas, una sesión por día. Estas sesiones, en color morado, sesión doble. Y bueno, y luego hay unas dinámicas de entrenamiento, como hemos hablado en la organización semanal, que en las 4 primeras semanas no existen. En las 4 primeras semanas lo que hago yo en el periodo preparatorio es tener establecido unos aspectos a fomentar. Perdón, el altavoz, hay alguno que tiene el altavoz, ¿verdad? Sí. Lo que trato es fomentar algunos aspectos y evitar otros, que no son los mismos en la primera semana que en la cuarta, que es lo que significa esa F y esa E. Por ejemplo, en la primera semana evitamos que haya muchísimos golpeos, porque vienen de un periodo de inactividad y si les metes el primer entrenamiento a golpear 30 veces, pues igual el índice de lesiones pues puede subir. Y en las 2 últimas semanas ya hablamos de esas dinámicas que hemos hablado en la organización semanal. Para mí es importante identificar lo primero que hemos dicho en la presentación. ¿Qué estilo es el preferencial para nosotros?
qué estilo nos va a venir mejor a nosotros. Vamos a jugar de esta manera porque las características de mis jugadores o mis jugadores son así, porque el club lo quiere de esta manera, porque me gusta el juego así. Vale, ese es nuestro estilo preferencial, ahí no podemos fallar, porque en los partidos vamos a intentar generar ese escenario. Luego tenemos que saber que hay unos estilos de utilización recurrente que, aunque nosotros no queramos jugar de esa manera, jugamos contra un oponente que nos va a llevar a jugar de esa manera. Entonces, los debemos tener experimentados. Y luego hay otros que nos vienen mal, esos estilos residuales que les llamo yo, pero que es que vamos a jugar contra el América de Cali, y nos va a meter en ese escenario. Y si nos va a meter en ese escenario, le tenemos que dar espacio en nuestra planificación, lo tenemos que entrenar. Y bueno, y al final es favorecer al jugador o a la jugadora para que tenga pues una competencia integral, un desarrollo integral, no solamente es que ha estado 5 años en esta estructura, en este club, y en este club se juega de esta manera y luego va a otro club, posiblemente tiene condiciones para ser futbolista profesional, pero como no ha vivenciado otros estilos diferentes, en el club al que ha llegado, que juega de otra manera a la que él o ella está habituada, pues le deja fuera. Entonces, bueno, es una llamada a eso, ¿no? A formar de una manera integral a nuestros jugadores y a nuestras jugadoras, ya que estamos en una charla dirigida a intervenir para favorecer el rendimiento del jugador o la jugadora, y sobre todo una llamada también para nosotros, para los entrenadores y entrenadoras, porque cada partido normalmente te pone en todos los escenarios, aunque hemos visto en el estilo directo al principio cómo era el Barcelona el que jugaba en ese estilo directo ante una presión del Betis. Esto no es entrenar de manera elaborada, pero como el Betis me presiona arriba a ver qué pasa si lanzo el balón largo. No, voy a identificar esas regularidades del Betis, me obligan a utilizar un estilo directo y yo lo voy a tener que entrenar. Pero como no es mi estilo preferencial, no lo voy a entrenar mucho. Voy a saber dónde ubicarlo para utilizarlo en consecuencia. Y luego está esa intervención del entrenador. Esa intervención puede ir relacionada con limitar al jugador, con alterar situaciones del juego, con modificar algunas o con trabajar, como hemos dicho durante toda la presentación, de acuerdo a la realidad. Más que hablar, que ya estoy hablando suficiente, pues os enseño un vídeo y creo que lo veremos mejor. Limitar. Aquí, defensa sin oponente, y estamos limitando al jugador, ¿no? Le estamos diciendo cómo se tiene que mover, pero lo estamos limitando, igual que aquí, ¿no? Es un ataque, es una tarea condicional de un preparador físico, el profe Valenzuela, que es una eminencia, pero en este caso el objetivo es condicional, pero a nivel de juego no nos aporta mucho. Obviamente al jugador le gusta finalizar, pero hay una limitación, ¿no? Porque hay un centro, sabes a qué zona va a ir el balón. Alterar. Bueno, pues aquí estamos jugando, pero no precisamente a fútbol. Estamos poniendo un campo con 4 parcelas, con 3 equipos, con normativa diferente a la de competición. Parece que es fútbol, pero mi proceso de entrenamiento no puede ir muy de la mano a esto. Y aquí, bueno, tenemos un comodín y tenemos que superar una línea de presión y progresar, que parece que son cosas del fútbol. Incluso el azul, cuando roba el balón, puede meter gol en la mini portería. Pero el espacio es tan pequeño que lo que se haga bien aquí, como esas situaciones de tercer hombre, o estas, para manejar las transiciones. Vemos ahora que hay un comodín, los naranjas, posesión de balón, mantienen, los azules cerraditos, una disposición ahí de rombo, y en los vértices se ponen los que están en posesión del balón. Los azules cerrados, y cuando roben tienen que sacar de zona, y ahora los azules se abren y los naranjas presionan tras pérdida. Puede venir bien para algún contenido, pero todavía dista mucho de esto. Para mí esto pues favorece mucho más el aprendizaje que lo que hemos visto con anterioridad. Lo podemos hacer mejor o peor, pero son situaciones de 6, en este caso contra 5, con un espacio más o menos real, con un equipo que defiende, que cuando recupera balón puede meter gol en esas mini porterías, o incluso aquí que modificas la continuidad para que se den muchas veces esa situación de 2 contra 1, esa situación de 2 contra 2, que son situaciones reales
no en cuanto a tiempo, porque se dan de manera continua, como aquí, en relación a cómo realiza la salida de balón el oponente. Y aquí el equipo blanco es el nuestro y se dispone tal y como lo vamos a hacer en la competición. Acaba la jugada ahora y volvemos a reiniciar con un saque de portería. Organizamos la presión. Y nos activamos tras robo, pues como hemos determinado. No, es buena, estaba Gabri. Estaba Gabri. Y por último, pues esa intervención solamente de acuerdo a la estrategia operativa. Vamos a jugar de esta manera, con este estilo, pero ya en situaciones de competición total, aunque hayamos quitado las áreas. Y bueno, antes de contestar alguna pregunta, seguro, pues vamos con unas pequeñas conclusiones que yo creo que las he ido hablando a lo largo de todos los vídeos. Y bueno, hacer saber que nuestra intervención a nivel de comunicación con los jugadores va a tener intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo hacer una tarea sin oposición que una tarea con oposición. No es lo mismo estar en una tarea callado que estar en una tarea hablando. No es lo mismo que partas al equipo en dos y que se juegue un 5 contra 5 en un lado, un 5 contra 5 en el otro, y que en un espacio esté el entrenador y en el otro esté otra persona del cuerpo técnico, porque el impacto va a generar una actividad diferente en los jugadores, está demostrado. Entonces, cada cosa que hagamos vamos a darle valor y vamos a darle detalle, porque el impacto es diferente en los jugadores. Cada método que utilicemos, cada estrategia de enseñanza. La lección en relación a los elementos de diseño en la concepción de las tareas, de los ejercicios, puede alterar los comportamientos relacionados con nuestra idea o estilo de juego. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, si yo quiero que mi equipo sea presionante, pues no hago un ejercicio en el que tengan que defender dos porterías pequeñas. ¿Por qué? Porque si el equipo es competitivo va a decir, bueno, aprieto arriba, pero si no la robo rápido, bueno, me meto el culo ahí atrás, porque total tengo que defender dos mini porterías en las que no hay portero y si me repliego posiblemente tengo más probabilidades de recuperar el balón y poder volver a hacer gol. Posiblemente, si quieres que sea presionante, en vez de si no tienes portero para colocar ahí, ponle una línea imaginaria que sea que el otro equipo tiene que cruzar la línea de medio campo. Y entonces lo que van a tener que hacer es ir a apretarte, ser realmente presionantes, porque si no son presionantes y repliegan hacia la línea del medio campo, cualquiera va a poder progresar por esa línea de medio campo. Entonces, cada elección que hagamos la vamos a tener que plantear bien porque puede generar algo que no queremos. No vale solamente con experimentar todos los contenidos o comportamientos que hemos identificado como importantes. Tenemos que encontrar la tarea adecuada para que muchas veces no seamos nosotros los que expliquemos lo que queremos, sino que sea el juego el que hable al jugador. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, queremos ser profundos por banda, para sacar muchos centros desde banda, porque el equipo contra el que jugamos defiende mal esos centros desde banda. Vale, pues lo podemos decir, pero eso genera el mismo aprendizaje que generar un escenario que ellos lo vivencien. Pues podemos generar un escenario en entrenamiento así. Ponemos un jugador comodín por dentro, con el poseedor del balón. Y en ese 8 contra 8 que estamos haciendo, ese comodín es con el poseedor del balón. Ese comodín, ¿qué va a generar el equipo que está defendiendo? Va a generar que, como son un jugador menos, posiblemente se hundan un poco más. Y como ese comodín que has puesto es interior, va a hacer que los jugadores exteriores del otro equipo tiendan a ir hacia adentro para neutralizar esa superioridad numérica del equipo que tiene el balón. Y como el equipo defensor se va un poco atrás y protege portería por dentro, ¿dónde se van a generar esos espacios para el equipo que tiene el balón? Posiblemente por las bandas, donde se van a generar situaciones de centro desde banda. Y eso es una manera de generar una tarea de entrenamiento sin que estemos continuamente explicando de voz lo que queremos. El mismo juego les va a llevar a desarrollar lo que queremos. Y cuando se da eso, es cuando realmente el aprendizaje pues cobra
mucho valor. El jugador o la jugadora, para mí, lo que más valora es identificar en el cuerpo técnico a alguien que le está ayudando, a alguien que le ayuda a favorecer su rendimiento. ¿Por qué? Porque si estás en el mundo profesional, quieren ganar para optar a un contrato mejor, quieren ganar para fichar por un equipo mejor, quieren ganar para renovar, y si ellas perciben que con esas intervenciones de calidad les estás favoreciendo, el vínculo que se va a generar va a favorecer todo el proceso que viene después. Y bueno, terminaba con un punto pues, que hacía referencia a cómo hemos empezado, los estilos de juego. Esto ya no va... Nosotros somos un equipo que tiene el balón, o sea, que lleva la iniciativa en el juego, que somos un equipo elaborado, que somos un equipo presionante. No es solamente lo que digamos. Realmente hay unos valores que tenemos que ver y ellos me van a decir esos valores si realmente estamos siendo o estamos desarrollando el estilo que creemos. Yo no puedo decir, no, es que soy un equipo presionante porque me gusta apretar arriba. Bueno, eso es lo que dices y eso es lo que crees que estás viendo. Pero realmente para demostrar que eres un equipo presionante, lo que tienes que ver es cuántos balones he recuperado, cuántos balones he recuperado en campo propio, cuánto tiempo he estado en campo del oponente. Y esas son las situaciones que, llevadas también al entrenamiento, van a hacer que mejores esos estilos. Y bueno, esta ha sido un poco la idea. Como os he dicho antes, le he mandado a Kevin la presentación en PDF, por lo tanto, creo que con la dirección podréis gestionar va a colgarla en redes sociales, por lo tanto la tendréis. Y aquí os pongo una serie de bibliografía para ahondar sobre alguna temática que he podido presentar. Y bueno, agradeceros mucho que hayáis aguantado esa hora y media pasada y nada, pues lo que he dicho antes con la primera intervención del primer compañero que ha preguntado, no pretendo ni mucho menos decir, ni aconsejar, ni solamente la pretensión es trasladaros una manera de trabajar, de organizar el entrenamiento en referencia a la labor del entrenador o de la entrenadora y bueno, con la única pretensión de poder compartir, que creo que coincide con la intención de la organización, ¿no? Que en este tiempo pues, está creando este foro para hacer a los entrenadores y a las entrenadoras mejores. Así que muchísimas gracias a todos y a todas y a su disposición. Bien, profe. Antes de iniciar con la cuestión de las preguntas, yo quiero hacer unas palabras y un complemento a lo que usted estaba mencionando. Más que nada, primero agradecer por haber aceptado esta invitación, por haber dedicado un poco de su tiempo, de estos espacios, que a mí me ha parecido una conferencia muy completa, afianzó puntos, unos matices muy detallados, que sé que, bueno, desde mi punto de vista, de mi óptica, me van a servir para tener como referencia para nuestro campo laboral. Algo que usted menciona muy importante es que, y yo siempre lo he dicho y muchos compañeros aquí también, el entrenador tiene que tener mucha pedagogía, mucha pedagogía. Y eso implica lo que son las estrategias que nosotros utilizamos para enseñar y cómo se concibe ese contenido, todo lo que queremos trabajar, ya sean los contenidos ofensivos, defensivos o los tipos de tareas o en base a nuestro modelo de juego, ¿sí? Entonces, siempre he dicho que el entrenador tiene que tener mucha pedagogía en ese sentido, ¿sí? Cómo utilizamos esas estrategias metodológicas para llevar a cabo todos esos contenidos que queremos trabajar. Porque decía en el video que por lo menos cuando los chicos no entienden las tareas hay un problema y el problema tiene que ver en la parte del entrenador, ¿sí? Quizás las tareas las están colocando muy complejas y las están colocando acorde a su característica o acorde a su etapa, no van acorde a esos contenidos, ¿sí? Entonces usted mencionaba las tareas que eran de manera progresiva, desde lo simple hasta lo complejo. A veces se comete el error de llevar esa complejidad, iniciar con tareas complejas, porque vemos que Liverpool realizó un ejercicio en un video de presión de este sentido, entonces lo queremos transferirlo a los niños. Y sabemos que son contextos totalmente diferentes y sabemos que ya son chicos realmente trabajados.
porque la idea de nosotros es diseñar nuestras propias tareas acorde al contexto, a las características de los jugadores y a las etapas. Entonces ese era mi aporte, profe, y muchísimas gracias nuevamente. Hay una serie de preguntas con respecto a los contenidos. Le cedemos la palabra al profe Tato y luego al profe Darío. Perfecto. Bueno, vuelvo yo para preguntar. Primero voy a darte una opinión de la charla y después la pregunta. Gracias por la charla. Creo que en esto, por lo menos acá en Argentina, llevamos más de 120 días de todo este tema, y imagínate la cantidad de charlas que uno ve, y por fin veo una charla que me plantea cosas diferentes. Sinceramente te lo digo, o sea, es la primera de muchas charlas que escuché que me plantea cosas diferentes y que me gustan, sobre todo que me gustan, que comparto muchas de ellas, y la verdad que es para verla y escucharla de nuevo la charla, porque realmente fue muy, muy nutritiva. Así que desde ese lado estoy feliz de haber participado de ella, y ya como te digo, o sea, fuera de lo que comúnmente uno vive escuchando en otras charlas, con técnicos recontra consagrados de muchos países diferentes. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Dentro de estas cosas que yo noté diferentes, yo escuché muchos técnicos que dicen, no, yo en la semana trabajo así, esto, y te explican todo lo que trabajan, y que fútbol hacen 30 minutos en toda la semana. Es lo único que hacen de fútbol, porque después trabajan todo, que el rondó para esto, que la pelota para esto, que este ejercicio para lo otro, y el tema de fútbol trabajan poco y nada. Tuyo, por la presentación tuya, que vos lo ves totalmente diferente. ¿Cuánto considerás vos que hay que trabajar de fútbol? Yo creo que mientras más pelota y más fútbol y más grande, más cantidad de gente en cada entrenamiento vinculándose, generás más sociedades socioafectivas, o podés ver las distintas sociedades y después cómo las trasladás al campo. Pero yo creo que mientras más pelota, más fútbol, más sencillo, más fácil, termina haciendo mejor las cosas. Pero quería escucharlo de vos, esta comparación. Claro, perfecto. Bueno, lo primero, profe, muchísimas gracias. Imagínate, el objetivo que decía al principio era esto, ¿no? Generar una inquietud, y si os lleváis algo a casa que podáis adaptar, pues perfecto, porque el objetivo fundamentalmente es compartir. Y yo hago lo mismo, ¿no? Ver a muchos de ustedes, a muchos compañeros o compañeras cómo trabajan, para esto me gusta y lo llevo a mi contexto. Entonces, en ese sentido, estoy muy contento de lo que me comentas. Mi propuesta es esa, ¿no? No tiene que ser siempre mediante un partido, pero yo valoro mucho el partido. Yo sí que a lo largo de la semana, sí que hay días en los que de manera preferente, sí que a un día le llamo de espacios pequeños. Porque es cierto que jugar en espacios pequeños, porque te lo dicen los preparadores físicos, porque hay evidencia al respecto, te dan una serie de ganancias a nivel de acelerar, de decelerar, de vivir muchas situaciones en muy poco tiempo, pero incluso en esos días yo abro la última parte del entrenamiento para trabajar, para experimentar en condiciones reales, que normalmente en esos días suele ser partidos o suele ser pues, algunos juegos grandes que no llegan a ser partidos, pero son cosas parecidas. Y en mi proceso sí que ese valor de minutos queda menos, queda muy limitado. Normalmente es mucho mayor. Mi propuesta sería esa, y creo que la suya, profe, también. Es que, ¿sabes qué noto yo? O que me pasó a mí, que cuando a veces el entrenamiento por horario está terminando, y le digo a los jugadores, y me pasó hasta en la primera del club o los juveniles, o sea, no importa la edad, pero cuando le digo, bueno, vamos a estirar el entrenamiento 15 minutos más, vamos a hacer un partido, y que tengan la libertad de hacer lo que quieran sin que estar esa presión o ese sentimiento de que el técnico me está mirando, que tengo que hacer, y vos ves tranquilo desde un costado y cómo van saliendo las cosas fluidas, porque están jugando libremente.
No, Pues no sé bueno, si hay mas nadie, yo, pero mira, que muy poco escuché que alguien diga, no, yo los hago hacer fútbol y que se vaya construyendo todo desde el mismo fútbol, desde la misma pelota, de esas asociaciones que se van logrando, que uno las va trabajando, obviamente. Es necesario todo el espacio reducido, las consignas, todas las leyes que uno les pone de juego, ¿no? De los reglamentos para crearles dificultades. Hay un micrófono abierto, no se escucha muy bien. Mucha pelota y que a partir de eso se construyan las cosas. Y por eso me gustó mucho tu charla, porque me siento a las distancias de los equipos que podemos dirigir, desde lo profesional, lo amateur, edades, pero muy identificado con todo lo que planteas como formas de trabajar. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted y coincido. Hay veces que la ausencia de intervención por parte del entrenador es la mejor intervención. Kevin, creo que hay un micrófono abierto que hace que no nos podamos entender. Profesor Juan Manuel Borda, por favor silenciar el micrófono. Muchísimas gracias. Eso es. Nada, decía que esa ausencia de intervención en muchas ocasiones es la mejor intervención, ¿no? Es dejar que el propio juego hable con el jugador y a partir de ahí se generen esas cuestiones que puntualmente podemos intervenir para ayudarle al jugador o la jugadora. Entonces, bueno, coincido mucho con esa última aportación del profesor Tato. Kevin, mirá, no sé si hay más preguntas. Bien, profe, le cedemos la palabra al profe Hernán Darío y luego al profe Roberto Martínez. Hola, Igor. Hola, antes que nada, felicitaciones porque coincido plenamente con Tato, sin faltar, por supuesto, el respeto al trabajo de incluso mío y de los colegas, y de todo lo que he visto hasta ahora, una de las ponencias más lindas y más enriquecedoras de las que pude haber presenciado. Realmente te felicito por ese lado. Aparte, el nivel de enseñanza me da la pauta que es muy bueno. Y eso principalmente. A partir de ahí, te quería preguntar, Igor, porque cómo es, ¿no? El tema del fútbol, pareciera que fuera todo un círculo medio encerrado en una teoría de relatividad deportiva, porque cuando comenzó todo esto era solamente el campo y entrenar con la pelota. Se fue haciendo más específico, le ponemos línea con hito y ahora estamos volviendo de vuelta al principio del origen. Entonces, respecto a eso, lo que te quería preguntar, ¿cómo trabajás las referencias visuales? A mí en el curso de técnico, una persona muy conocida, campeón de Copa Libertadores Independiente, fue profesor mío, me dijo, muy importante que el jugador nunca pierda las referencias visuales. En frases simples encuentro siempre muchas conclusiones complejas y hasta enriquecedoras. Y yo te pregunto eso, ¿cómo, teniendo en cuenta que uno no tiene líneas, no tiene conitos, no tiene tortugas, en la cancha nosotros decimos tortugas a unos conitos chiquititos, Sí. ¿Cómo manejas eso para que los jugadores en el momento del partido tengan ese nivel de resolución más rápido que te da la referencia? Que es como un piloto de carrera. Un piloto de carrera te toma bien una curva porque sabe dónde están los ápices y las referencias para tomar una curva. Claro. Entonces, en el fútbol pasa más o menos lo mismo. Para ahorrar tiempo, conocer las referencias visuales que no tenés en un entrenamiento. Claro. Lo primero, agradecerte muchísimo las palabras. La verdad que es un gusto que el poder aportar entre compañeros, así que fenomenal en ese sentido. El tema de las referencias visuales en entrenamiento lo trato igual que la tipología de ejercicios. Cuanto más real, mejor. Entiendo que por momentos
debamos utilizar referencias. De hecho, he planteado alguna tarea en algún vídeo con referencias de siluetas o no sé cómo le llaman ustedes, macacos. Me acuerdo que entrenando en el Atlético de Madrid con Rodrigo Ortega, el profe el hijo del profe Ortega, me acuerdo que ahí conocí ese nombre. Y se lo coloco por alguna cuestión especial, porque quiero darle alguna referencia para luego pasar a un entrenamiento más acorde a la realidad. Pero el mayor porcentaje del tiempo trato de trabajar con las referencias que van a tener en el partido. Entonces, bueno, siguen siendo, me sigo fijando en referencias visuales, pero en las de competición. Cuando hablo con un defensa que está defendiendo un centro lateral, aprovecho el ejemplo que hemos estado hablando antes, en esas referencias visuales, que las dirija bien. ¿Por qué? Porque si hemos visto en ese vídeo de la Liga Colombiana que han recibido 5 o 6 goles de centro lateral, normalmente es por referenciar mal visualmente, porque el balón tiene un efecto hipnotizador en nosotros y estamos mirando al balón cuando normalmente tengo que mirar a la marca. Y a veces también ese efecto atractor ya no solamente el balón, ¿no?, sino para el defensor es la portería, que se hunde en la portería y el delantero se para y ya está en una ventaja posicional para hacer gol, ¿no? Entonces, bueno, manejo mucho esos perfiles, esas ubicaciones de los jugadores como referencias visuales. Incluso pues cuando recupero un balón y me viene una presión rápida, pues lo contrario, ¿no? El hecho de mirar hacia un lado puede inducir al que me está haciendo la presión que mi siguiente pase va a ser para allí. Y en cambio, esconder ese pase y dar el balón para el otro lado puede ser un recurso óptimo que puedo utilizar y en el que puedo intervenir para favorecer el rendimiento del jugador. Entonces, en resumen, eso, ¿no? Todo el tema de referencias visuales me parece muy interesante, pero hacerlo en cuanto a la especificidad del juego. Aunque, como habéis visto, también utilizo líneas, otros elásticos, esas figuritas, pero cuanto más real, el mayor porcentaje de tiempo, bajo mi punto de vista, mejor. Muchísimas gracias, Igor. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a Roberto Martínez. Buenas tardes, profesor Kevin, profesor Igor. De verdad, me uno a los comentarios de los colegas. Una ponencia bastante enriquecedora y diferente a la que hemos escuchado hasta el momento, sin decir que las anteriores no han aportado conocimientos muy interesantes. Profesor Igor, indudablemente el arquero debe estar involucrado en todo este trabajo, ¿no? Nos encontramos entrenadores o DT que es lo poco o mínimo que involucran al arquero en cuanto a jugadas de balón parado para la táctica fija, en cuanto el balón llega a su poder. ¿Cómo involucras en esta metodología o que nos acabas de comentar y en estos análisis ese trabajo del arquero en esos días en el que se trabaja la táctica fija para involucrarlo lógicamente en esas jugadas de ataque de un tiro de esquina, un tiro libre y complementar la ofensiva del equipo o contragolpe, si se puede decir así, pero al mismo tiempo muchos entrenadores, no sé si, bueno, creo que todos hemos tenido la oportunidad de disfrutar esos goles entre comillas de un arquero realizado dentro del área al último minuto, pero creo que jamás ha sido entrenado ese tipo de jugadas. Sencillamente sale algo por la, pues podríamos decir, aunque en el fútbol yo no creo en la suerte, ¿no? Por eso entrenamos todos los días, pero es real o necesario que involucremos más al arquero en ese trabajo, ya que tanto que hablamos de esa técnica que debe tener con los pies, de saber manejar el balón en fase defensiva, pero creo que por algo ese trabajo del preparador de arquero, del saque de media volea, precisión en el pase y saber dónde le gusta al director técnico que el arquero haga su saque. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a usted. Bajo mi punto de vista,
Bueno, de hecho, y es una opinión personal, ¿no?, con la que mucha gente no estará de acuerdo. Para mí el entrenamiento específico de porteros, como se llama aquí en España, para mí no es el que se va el arquero con el entrenador de arqueros. Para mí ese es el entrenamiento auxiliar. Para mí el entrenamiento específico de porteros es el que realiza con los jugadores como te pide la competición. Se desarrolla en su posición, como le pide la competición, con sus otros 10 compañeros, para poder llevar a cabo ciertas cuestiones que le han hablado, que han trabajado de manera auxiliar con el entrenador de porteros, poderlas llevarlas a la realidad. Por lo tanto, mucho porcentaje de entrenamiento del equipo, bajo mi punto de vista, tiene que estar el portero, porque utilizamos porteros y porque él se tiene que relacionar con sus compañeros, tanto en fase de disposición del balón como en fase de recuperación. No es lo mismo trabajar con el entrenador de arqueros que trabajar con otros 21 elementos que te pide la competición. Eso por un lado. Por otro lado, en situaciones de táctica fija, de estrategia, de acciones a balón parado, creo que tenemos que vencer ese tópico de trabajarlo de manera analítica el día previo a la competición. Yo en mi caso sí que meto en situaciones de partido, pues alguna ocasión, pues incluso un entrenador con un equipo, otro entrenador con otro equipo, y les da 2 fichas de 2 jugadas que queremos experimentar, las ve el portero, las ven los jugadores, y cuando suceda un córner, cuando suceda una falta, las llevan a cabo, sin que el otro equipo sepa cómo se van a comportar. Y el otro equipo tiene otras 2 situaciones, y es la manera de vivenciarlo, yo creo que mejor, ¿no? Porque 11 contra 11, con duelo colectivo, sabiendo dónde se tiene que ubicar cada uno, el oponente no sabe, pero va a estar pendiente de que ellos lo hagan, o sea, de dificultar ese comportamiento. Entonces también me gusta trabajarlo de manera muy, muy integrada. Y obviamente el portero lo va a trabajar mucho mejor, ¿no? El portero, cuando le ponemos en esa táctica fija ofensiva 6 rematadores con ningún defensa, poquito puede hacer, ¿no? O cuando ponemos esa táctica defensiva defendiendo 9 jugadores en área más portero sin ningún oponente, pues bueno, normalmente saldrá bien, pero luego la competición sabemos que es diferente. Excelente, profe. Muchísimas gracias y bueno, saludos a todos los colegas. Muchas gracias. Bien. No sé si hay más preguntas. No sé si Harold está por ahí. Ya tratar ya de ir finalizando. Sí, Kevin, cuénteme. Hay una pregunta ahí dando vuelta, Kevin. Va alguien que pidió la palabra. Kevin ahí escribió, si alguien en el chat, que quiere Víctor Hugo González. Listo, profe. Le hacemos la palabra. Profesor Igor, muy buenas tardes. Por favor. ¿Puedo intervenir? Sí. Profesor Igor, muy buenas tardes. Los saludo el profesor Víctor Hugo González de Bucaramanga, Colombia. Yo, dentro de las presentaciones y dentro de todo lo que puedo observar durante la charla, se habla de la importancia de los jugadores como un elemento importante en cada uno de los trabajos. Pero yo veo mucho que se habla del jugador desde el tener, desde las habilidades, desde el saber lo que tiene que hacer, pero no lo veo enfocado mucho desde el ser, teniendo en cuenta que nuestras generaciones han evolucionado demasiado, que las generaciones ahora y los muchachos de ahora son muy diferentes a los jugadores que tuvimos en épocas anteriores. Cómo abordar dentro de esos trabajos el saber que los muchachos de ahora están acostumbrados y ven más en la empatía y no en la autoridad, el acercarse al entrenador, el llegar al conocimiento, de qué forma se aborda ese aprendizaje dentro de esa metodología. Bueno, me parece muy interesante la cuestión. A mí me parece que bueno, nuestra cuota de intervención en la competición es obviamente mucho menor a la del proceso de entrenamiento. Pero eso no me tiene que dar a entender que yo tengo que intervenir muchísimo en el proceso de entrenamiento de manera directiva. ¿Por qué? Porque estamos todos de acuerdo que las jugadoras y los jugadores son los protagonistas, no son los únicos importantes, porque creo que todos los que estamos aquí somos importantes para favorecer su rendimiento.
Pero sí que es cierto que en el proceso de entrenamiento tenemos que generar situaciones en las que el jugador se pueda reconocer, pueda decidir y pueda identificar, lo que hemos dicho antes, diferentes soluciones ante problemas que se le plantean entrenando. ¿Por qué? Porque luego la competición es eso. La competición es una situación de 3 contra 2 contra un oponente. La competición es decidir bien en ciertas situaciones en relación a nuestros compañeros, en relación al oponente y en relación a la distancia que tengo con el balón. Por lo tanto, mi propuesta sería pues, la misma, ¿no?, que he desarrollado a lo largo de toda la presentación. Actuar un poco de acuerdo a lo que se van a encontrar en la competición. Si yo hago una propuesta utilizando métodos muy deductivos, muy directivos, con métodos de recepción de yo digo y el jugador hace, luego en la competición el jugador que está habituado a ejecutar pues posiblemente pase más problemas, posiblemente. Entonces, bueno, yo lo que trato de proponer es pues métodos más de descubrimiento, métodos más de resolución de problemas que generen que el jugador, que la jugadora se pongan en el centro del aprendizaje, sean partícipes dentro de su proceso de aprendizaje y que luego en la competición puedan tomar decisiones con más libertad. Esa es la idea, por lo menos a nivel teórico, que propondría yo, Víctor Hugo. Listo, profesor, usted muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bien, hacemos la palabra al profe Moreno, ya para cerrar, sería la última intervención. ¿Qué tal, profe Igor? Muy buenas tardes. Le habla acá profesor Rafael Moreno, de acá de Lima, Perú. Profesor, acabo de escucharle su ponencia, me parece magnífica, excelente. Solamente lo que yo quisiera de que usted, por favor, me puede más o menos indicar. ¿Qué es lo que yo tendría, bueno, ya estando en competencia, ¿no? Yo, bueno, por costumbre, cuando ya estoy en competencia, siempre me gusta ver al equipo rival para el siguiente partido. Entonces, yo lo que yo quisiera, por intermedio de usted, para que usted me indique, qué es lo esencialmente que yo tenga que ver, aparte del equipo, la parte funcional, cómo funciona el equipo, ¿no? ¿En base a qué? Esa es una pregunta. La otra es, si yo tengo que hacer un trabajo, ¿no?, adicional, que si yo yo lo que quisiera es que usted me diga qué es lo que yo tengo que hacer para poder trabajar. Normalmente me gusta a mí siempre trabajar por las bandas, porque tengo jugadores que rebasan, o sea, mis marcadores pasan la línea y me gusta siempre tener una persona en el medio, un volante a la cual habilite tanto sea para el marcador izquierdo o derecho y comenzar a centrar los balones, ¿no? O en todo caso crear jugadas por fuera, más que todo haciendo un poco más de amplitud, abriendo más el campo para poder hacer esquemas tanto de jugada en la parte media, ¿no?, como también por la parte de los laterales. Gracias, profe. Gracias. Bueno, en primer lugar, cuando me fijo en el oponente, primero tengo que mirar el nivel del oponente, ¿no? Siempre hay unos recursos básicos que miro, pero en función del equipo que tenga y de la capacidad que vaya a tener de someter al oponente, pues puedo mirarle más o menos, ¿no? Si el Barcelona o Real Madrid están jugando contra el clasificado número 19 o 20, quizá el tiempo que inviertan de estudio del oponente, no lo sé, estoy poniéndome en un ejemplo muy, muy radical, no sea el mismo que cuando juegan contra un equipo de similares características, ¿no? Entonces, bueno, salvando eso, yo lo que miro obviamente primero son las regularidades que tienen en cuanto a las fortalezas y en cuanto a las debilidades. Y trato de identificar eso. Pero no solamente trato de identificarlo y ya está. No, las fortalezas, ¿contra quién las tienen?
Porque claro, puedo ver ciertas fortalezas, pero que solo las tienen cuando juegan contra los 3 últimos, o no, o las tienen solamente cuando juegan en su casa, pero cuando juegan fuera tienen otro comportamiento diferente. Y las mismas debilidades. Entonces, esas cuestiones son importantes. A mí me gusta saber es cómo se comportan cuando, por ejemplo, si estamos hablando de tener el balón, el oponente cómo se comporta cuando los jugadores que tienen el balón, si son capaces de asociarse bien, si son capaces de no asociar, si no son capaces de asociarse, cómo se comportan los jugadores que están en una zona más intermedia y cómo se comportan los jugadores más avanzados, si rompen al espacio, si vienen a apoyar. Entonces me manejo en esos 3 espacios para estudiar al rival. Espacio de intervención, que son los que tienen el balón, espacio de ayuda mutua, que son los que están en esa disposición de ayudar al que tiene el balón, y espacio de cooperación, que son los que están alejados y cómo actúan. Y en función de eso, pues voy teniendo un poco en cuenta cómo voy a tener esa estrategia. Y en relación a lo que me comentabas de cómo te gustaba el juego, me gusta una aportación que ha hecho, que es, sí, me gusta jugar de esta manera, pero porque mis jugadores tienen estas características. Tengo a jugadores que rebasan, tengo a jugadores hábiles, tengo a jugadores que sacan buenos centros. Por lo tanto, si eso has identificado que es una fortaleza de tu equipo, pues tiene que tener bastante presencia dentro del entrenamiento. Y lo que haría yo, bajo mi punto de vista, es generar escenarios en los que puedan suceder esas cosas. Un ejemplo de los que he puesto en la presentación puede servir. Una tarea de entrenamiento de 8 contra 8 en la que pongas un comodín o incluso 2 comodines con el equipo que juega con el poseedor del balón, va a hacer que puntualmente el equipo que está defendiendo se cierre y deje más viabilidad para entrar por esas bandas. Y bueno, y se pueden dar esas situaciones de centro desde banda. Para conseguir jugar por fuera como le gusta a usted, pues bueno, hay que hacer también lo contrario. Hay que buscar situaciones en las que tu equipo necesite fijar jugadores dentro del oponente para en un momento dado sacar el balón fuera y que haya un jugador que se reconozca como ventajoso para recibir ese balón por fuera. Pero hay múltiples formas que tenemos que encontrarlas. Ok, profe. Muy agradecido por todo, profesor Hugo. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, profe, hay 2 preguntas más, no sé si las quiere responder o... Sí, claro que sí, claro que sí. Bien, hay una pregunta de profe Omar Rigo que dice, de acuerdo al estilo del juego español, ¿volveremos a ver un 9 en España como lo era el Niño Torres? Me imagino que es respectivamente a las características de los 9 que suelen utilizar allá en España. Bueno, creo que los jugadores son irrepetibles, ¿no? Y bueno, en cuanto a los estilos, esto muchas veces se emiten juicios en este sentido, ¿no? Y yo no estoy muy de acuerdo porque no hay un estilo de fútbol español, ¿no? Los estilos, sin balón o eres presionante o eres replegante y con balón o eres elaborado o eres directo. Y si agarras a los 20 equipos de primera división, pues hay de esos 4 estilos hay equipos, ¿no? Y ves a la selección española y posiblemente estamos hablando de un estilo diferente hace 10 años, que ahora se cumplen 10 años desde que ganó el Mundial de Fútbol, a la selección española de ahora. Entonces, bueno, ojalá que siga habiendo en España jugadores de ese nivel, ¿no? Del Niño Torres, como en Perú, como en Colombia, como en cualquier país por el bien del fútbol, ojalá. Bien, profe. Hay una última intervención del profe Tato y también aprovechando, profe Harold, para que vaya también informando la charla del día de mañana, para que pueda compartir pantalla de la charla del día de mañana. Entonces ya la última intervención la tenemos con el profe Tato. Bueno, yo nuevamente te llevo al principio de la charla tuya. Vos hablaste del DAFO o acá como lo llamamos el FODA, ¿viste? Cada país tiene su nombre. Cuando vas a llegar a un lugar y haces el DAFO, esa información,
¿Cómo la conseguís? ¿Dónde? ¿Empezás a googlear? ¿Empezás a buscar con otros técnicos? ¿El club te baja información? ¿Sacás de todos lados y juntás todo vos? ¿O cómo haces para llegar a eso? Claro. Se trata de eso, ¿no? Por ejemplo, bueno, la última experiencia que he tenido ha sido pues, salir de entrenar al equipo sub-23 del Alavés a ir a México, al equipo reserva, y luego ya los últimos 4 meses en Primera División. Entonces, bueno, cuando vas a México, pues, conocemos, ¿no? La Liga Mexicana, de los jugadores españoles que han ido a jugar a México, que no son muchos, pero bueno, han sido varios, entrenadores que también van, pero no en la profundidad que quisiéramos. Entonces, esperas que el club te dé información y obviamente te la da de una manera todavía impersonal, porque tú estás en España, ellos en México, preguntas, te responden en la medida de lo posible, hablas con muchos compañeros que o conoces o obtienes el contacto de la manera que puedas, porque quieres llegar allí y tener algo claro. Y bueno, y luego cuando llegas allí, si tienes el tiempo suficiente, pues bueno, sigues investigando y sigues explorando hasta poder hacer algo que tenga sentido, ¿no? No es cuestión de hacer el DAFO y hacer ese CAME por hacerlo, ¿no? Yo lo utilizo como una primera acción, siempre y cuando pueda resultar de ayuda, pero como dices, tratando de obtener información desde todos los lados. Si todo va bien, posiblemente sea el club el que te dé la información. De cómo... Ahora, pero cuando te proponen salir de un equipo para ir a otro, un país diferente, ¿haces un DAFO antes de decir que sí, para saber dónde vas a caer, qué te por lo menos qué te vas a encontrar? Después lo personalizás más, después tenés más información y después trabajás sobre eso para mejorar, pero previamente, ¿haces un buen estudio del lugar donde vas a ir? Sí, hago un buen estudio sin convertirlo en esa estrategia DAFO, pero hago un estudio de pros y contras de cómo intuyo que va a ser la situación, pues para decidir si la acepto o no, incluso apoyándote en la familia para ver si puede ser productivo a nivel de crecimiento, a nivel profesional. Entonces, bueno, esa primera acción sí que es fundamental, ¿no? Y ya cuando ya está todo decidido, pues a partir de ahí recabar información para lo siguiente que hemos hablado. Bueno, muchas gracias nuevamente. Yo ya no tengo más preguntas, así que Kevin, Harold, ya lo dejo a ustedes con esto. Bien, profe, nuevamente agradecer por esa maravillosa conferencia que nos ha compartido hoy, muy completa nuevamente, muy enriquecedora. La puerta nuevamente está abierta acá en el Míster de Fútbol Mundial por si decide realizar una futura charla con nosotros nuevamente. Y presentarles también, ya aquí que el profe Harold está compartiendo pantalla, la temática de mañana, entrenamiento de fútbol femenino desde otra perspectiva. El ponente es Gustavo Levín. Entonces, profe, muchísimas gracias nuevamente por su espacio, por ese intercambio de conocimientos, fue muy enriquecedor. Y ahí, bueno, él les dejó las redes para que lo sigan. Comparte muy buena información actualizada en Instagram y en Twitter para que lo sigan al profe. Y no sé, profe, si tiene que dar algunas palabras finales. No, pues reiterar el agradecimiento por la invitación, por poder compartir con todos ustedes y luego la implicación también de la gente convertida en muchas preguntas que al final hace que esto tome 2 direcciones. Yo ofrezco mi propuesta y luego mediante las preguntas que me han hecho los compañeros y compañeras, pues hace que me genera mi aprendizaje. Entonces, bueno, me voy ya con el objetivo cumplido, de poder haber generado alguna inquietud y de llevarme cosas aprendidas. Así que muchísimas gracias a todos.